Hola y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy vamos a centrarnos en un documento oficial muy específico, la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 43244. Es la del miércoles 29 de octubre de 2025. Para quien no esté muy al tanto, la Gaceta Oficial es, bueno, como el BOE aquí, ¿no? Es donde el Estado venezolano publica sus actos jurídicos, leyes, decretos, nombramientos, lo básico para la seguridad jurídica y, se supone, la transparencia. Un detalle curioso, que de hecho se menciona al final de esta gaceta, es sobre la ley que regula esto. Confirma que tienen un sistema mixto, vale tanto la versión digital como la impresa. Ambas son documento público. Nuestra idea hoy es desgranar los puntos más relevantes de esta gaceta concreta, sobre todo nombramientos, decisiones administrativas, buscar un poco patrones, detalles y entender mejor cómo funciona el Estado por dentro, ¿no? A través de estos papeles. Venga, vamos a ello. Empezamos por el Ministerio del Despacho de la Presidencia. Parece que hay movimientos en algunas fundaciones que dependen de él. Efectivamente. Por un lado, en el Centro Nacional de Estudios Históricos, el CNH, ahí nombran a Etilvia Josefina Jiménez Guaylarte como gerente de formación histórica y programas universitarios. Lo firma el presidente de la fundación, Omar Edmundo Hurtado Rayunsen. Un detalle, bueno, procedimental. La providencia es del 17 de octubre, se publica el 29, pero le dan efectos desde el 7 de octubre. O sea, retroactivo. Ah, vale. Efecto retroactivo. Sí. Y luego, también hay cosas en la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa, general en jefe Félix Antonio Velázquez. Un nombre largo, sí. Un poco. Pues ahí nombran a Yarislet del Carmen Arellana Marchena como directora encargada y a Daniel Enrique Hidalgo Morales como subdirector, los dos para el Estado Apure. Los firma el presidente encargado de la fundación, Orlando José Castellano Graterol. Son, digamos, puestos de estructura regional, dentro de esta fundación que está ligada a la Reserva Militar. De acuerdo. Pasamos de la presidencia a salud, Ministerio de Salud. Aquí sí que parece que hay bastante más volumen, ¿no? Sobre todo a nivel regional. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Sí, hay un montón de resoluciones de este ministerio. Y lo que destaca mucho es el enfoque en las ASIC, las áreas de salud integral comunitaria. Vemos un montón de nombramientos de directores para estas ASIC en distintos estados. Parece que, que había un interés en reforzar o quizás reorganizar la atención primaria a nivel local en ese momento. Entiendo, las ASIC como la base del sistema de salud allí. ¿Algún ejemplo concreto para que nos hagamos una idea? Pues mira, por ejemplo en Trujillo, nombran a Belkis Josefina Márquez de Barrientos para el ASIC Valera II. Esta depende de Fundasalud, que es la fundación de salud de allí. En Carabobo nombran a Samantha Gabriela Ibarra Palumbo para el ASIC Miranda. Esta depende de Insalud, el Instituto de Salud de Carabobo. Y en Monagas, fíjate, una sola resolución nombra a 3 directores de golpe, para las ASIC La Cruz, Bolívar y Púnceres. Más allá de los nombres, que son muchos, el patrón es ese, reforzar la gestión de estas unidades básicas. Vale, atención primaria reforzada. Y aparte de las ASIC, ¿algún otro movimiento en salud que sea relevante en esta gaceta? Sí, hay un par más interesantes. Uno es un cargo más bien administrativo, en un hospital. Nombran a Elsie Carolina Málpica de Rojas como coordinadora encargada de administración del Hospital Ernesto Regener de Río Chico, en el estado Miranda. Gestión interna hospitalaria, vamos. Y el otro sí que es un cargo de bastante peso regional. Designan a Racil de Lourdes González de Rojas como Autoridad Única de Salud encargada del estado Delta Amacuro. Autoridad Única de Salud. Eso suena bastante importante, la verdad. ¿Qué implica ese cargo exactamente? Lo es. Según el decreto que creó esta figura ya por 2016 y que citan en la resolución, esta persona es la máxima responsable que pone el ministerio para supervisar y coordinar todo el sistema público de salud en ese estado concreto. Es un puesto clave, sí, de gestión sanitaria regional. Entiendo. Hay un detalle común a casi todas estas resoluciones de salud, es que exigen a los nombrados presentar la declaración jurada de patrimonio ante la Contraloría General. Es un requisito estándar de control para estos cargos directivos. Claro, lógico. Bien, si cambiamos de ministerio ahora, al de Comunas y Movimientos Sociales, ahí encontramos un nombramiento en Fondemi. ¿Qué es Fondemi y por qué destaca este nombramiento?
Pues Fundemi es el Fondo de Desarrollo Microfinanciero. Es una entidad importante para dar dinero, para canalizar recursos a proyectos de eso que llaman economía comunal o social. Lo interesante aquí no es solo el nombramiento en sí, de Kelvin Montil Valén como gerente encargada de Administración y Finanzas, sino la cantidad enorme de responsabilidades que le delegan. Y lo especifican mucho en la providencia administrativa. ¿En qué sentido? ¿Es más de lo normal para una gerente financiera o de administración? Hombre, yo diría que sí. Detallan, ¿eh? 19 tipos de atribuciones que le delegan directamente, y eso abarca todo el ciclo, desde programar el presupuesto y ejecutarlo, hasta abrir y cerrar cuentas bancarias con firma autorizada, hacer todos los procesos de contratación pública que marca la ley, controlar inventarios, pagar impuestos, relacionarse con bancos, supervisar contratos. Básicamente, le dan el control operativo total de las finanzas y la administración del fondo. Vamos, todo. Uf, eso suena a una concentración de poder y, claro, de responsabilidad muy, muy grande una sola persona, ¿no? Exacto. Y para que no haya duda, la Providencia lo dice con todas las letras. La designan como cuentadante responsable. Este término es clave en la administración de allí. Significa que es la persona que responde directamente ante los órganos de control, como la Contraloría, por cómo se usan esos fondos públicos. Es una delegación brutal de poder y, claro, de responsabilidad. Queda clarísimo. Bueno, damos otro giro. En el Ministerio para la Alimentación encontramos algo distinto. No son nombramientos, sino decisiones de una asamblea de accionistas, de una empresa estatal. Precisamente, lo que se publica es el acta de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, CEA. Las siglas son CUSPAL. La asamblea fue en abril de 2025. Hay que recordar que CUSPAL es una corporación estatal enorme y el único accionista es el Estado venezolano, en este caso representado por el ministro de Alimentación de ese momento, Carlos Augusto Leal Tellería. En esa asamblea, trataron dos puntos principales. El primero fue cambiar los estatutos de CUSPAL. ¿Por qué? Pues para formalizar algo que ya había pasado. Necesitaban actualizar la lista de empresas que dependían de CUSPAL, porque dos de ellas, Benalcasa, la venezolana de alimentos La Casa, y ENACA, la empresa nacional de almacenes, ya las habían eliminado, liquidado, por un decreto presidencial de 2017. O sea, que era poner los papeles al día con la realidad legal. Entiendo. Una actualización formal. Entonces, ¿qué empresas sí quedaban bajo el paraguas de CUSPAL según esta acta? Porque eso nos da una foto de cómo estaba estructurado este conglomerado alimentario del Estado en 2025. Justo. La nueva cláusula, la que modificaron, enumera 13 entidades o grupos. Ahí está de todo. Redes de distribución como Red Venezuela, Mercal, Pedeval. También la red de abastos Bicentenario. La empresa de logística Logicasa, Cealco, que es de congelados. Y luego grandes empresas productoras. Lácteos Los Andes, Industrias Diana, que es de aceites, Indugram, de cereales, Palmeras Diana, que cultiva palma, Productos La Fila, grasas, una planta de plátanos y hasta Sabilben, que procesa sábila. Te da una idea del alcance que tenía esta corporación en el sector de alimentos del Estado en ese momento. Es enorme. Sí. Sí, ver esa estructura es muy revelador. ¿Y cuál fue el segundo punto que trataron en esa asamblea de CUSPAL? Pues el segundo punto fue bastante llamativo, la verdad. La asamblea discutió y aprobó los estados financieros de la corporación, de 9 ejercicios económicos seguidos. ¿Cómo? ¿9? Sí, cubriendo desde el año 2016 hasta el 2024. Y junto con los balances aprobaron también los informes del comisario mercantil para todos esos años. Pero bueno, 9 años de balances aprobados de golpe. ¿Eso qué nos dice? Pues hombre, como mínimo sugiere que se estaban poniendo al día administrativamente de forma masiva. O viéndolo al revés, que había un retraso muy importante en aprobar formalmente las cuentas de la corporación, y que lo intentaron solucionar en esa asamblea. Aprobar casi una década de gestión financiera en una sola sesión, pues plantea preguntas, claro, sobre la supervisión, el control financiero durante todo ese tiempo anterior. Claro. El comisario mercantil, para que se entienda, es como una especie de auditor o fiscalizador interno que tienen las sociedades anónimas allí. Interesante esa puesta al día masiva, sí. Y bueno, finalmente llegamos a un área que en esta Gaceta tiene muchísima actividad. El Ministerio Público, la Fiscalía General, hay una cantidad enorme de resoluciones sobre fiscales.
Sí, es verdad, es muy notable. Se publican 10 resoluciones diferentes, firmadas por el fiscal general Tariq Williams Saab, todas sobre movimientos de personal fiscal. Esto refleja una actividad interna, bueno, muy intensa en la institución en ese periodo. Lo que vemos son básicamente dos cosas: traslados de fiscales que ya estaban trabajando a otras fiscalías o con otras competencias y designaciones en cargos específicos. ¿Y en esas designaciones hay algún detalle, algún matiz que llame la atención? Sí, hay un matiz que se repite mucho. Muchas de estas designaciones se hacen como interino o provisorio. Estos términos suelen indicar que no son nombramientos fijos, ¿no? Que no son titulares del cargo. Podría ser que fueran asignaciones temporales o que los concursos para ser titulares tuvieran en marcha, o simplemente una forma de gestionar la plantilla. Pero vamos, sugiere una cierta temporalidad o quizá falta de estabilidad en esos puestos concretos. ¿Y estos movimientos, estos cambios, afectan a áreas concretas o es algo más generalizado dentro de la Fiscalía? Son bastante generalizados, la verdad. Tocan distintas regiones del país: Mérida, Aragua, Caracas, La Guaira, y también afectan a fiscalías con competencias muy distintas, desde las que llevan un poco de todo, las de competencia plena, hasta unidades superespecializadas como antiextorsión y secuestro, que es nacional, homicidios, delitos graves, contra la propiedad, contra las drogas, e incluso las fiscalías municipales, que son más locales. Es un barrido bastante amplio de toda la estructura fiscal. Con tanto cambio y tanto nombramiento temporal, ¿qué impresión general te deja toda esta actividad en la Fiscalía? Pues deja una impresión de flujo constante, de una dinámica de ajustes de personal muy activa. Las razones pueden ser muchas, claro: cubrir bajas, responder a necesidades puntuales del servicio en un sitio o en un tema concreto, quizá parte de reorganizaciones internas más grandes. Lo que está claro es el continuo movimiento de fiscales entre distintos puestos y competencias. Y esto, pues, inevitablemente, plantea preguntas sobre cómo se gestionan los recursos humanos allí dentro y qué impacto puede tener en la estabilidad operativa de las fiscalías en ese momento. Por poner un ejemplo rápido, una resolución mueve a una fiscal a la Unidad Nacional Antiextorsión y Secuestro y otra nombra a una fiscal provisoria a una fiscalía municipal en La Guaira. ¿Ves la diversidad de movimientos? Entendido. Bueno, hemos visto nombramientos bajo la presidencia, un esfuerzo que parece claro en la estructura de salud, sobre todo primaria y regional, esa concentración de poder financiero tan llamativa en Fondemi, la puesta al día administrativa en la corporación Cuspal de alimentación y una rotación de personal muy grande en la Fiscalía. ¿Qué podemos sacar como conclusión general de este paseo por la Gaceta 43244? Pues lo que nos da esta gaceta, como cualquier otra en realidad, es una foto. Una foto formal de la actividad administrativa del Estado en un momento concreto. Son los actos oficiales que hacen que la maquinaria se mueva. Más allá de los grandes titulares o de las políticas que se anuncian, aquí ves los engranajes. ¿Quién está en qué puesto de responsabilidad? ¿Qué poderes concretos se le dan, como vimos en Fondemí? ¿Cómo se ajustan las estructuras de las empresas públicas, como en Cuspal? ¿Y cómo se mueve al personal en sitios clave como salud o la fiscalía? Es como si nos asomáramos un poco a la sala de máquinas de la administración, ¿no? Exactamente. Y no hay que olvidar que publicarlo en la Gaceta Oficial es lo que le da a estos actos su carácter de documento público y su efecto legal para todo el mundo, según la ley de allí. Es la base de la formalidad y, en teoría, de la publicidad de los actos de gobierno. Y ya para cerrar, una reflexión quizá para quienes nos escuchan. Esta gaceta nos enseña el quién y el qué formal de las decisiones. Da una transparencia documental, sí, básica, pero si pensamos en entender de verdad cómo funciona el Estado y qué impacto real tienen estas decisiones. Hmm. Ahí surge una pregunta interesante, creo yo. Más allá de que se publique el nombramiento o la decisión en la Gaceta, ¿qué otros mecanismos hay o deberían existir para saber y evaluar la gestión real de estas personas y de estas entidades? Es decir, ¿cómo se complementa esa transparencia formal del papel con una rendición de cuentas sobre si lo hacen bien o mal? Sobre la efectividad, sobre el impacto de estas acciones en la calidad de los servicios públicos, en la vida de la gente. Es una reflexión sobre los límites de la información oficial y la necesidad de buscar más allá para entenderlo todo, ¿no? Sin duda, una pregunta clave para seguir pensando. Con esta reflexión terminamos nuestro análisis de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.